Hola, mi nombre es Nicole Sáez. Yo les voy a dar una breve explicación sobre el momento número 2 de nuestro proyecto. Primeramente tenemos lo que son los antecedentes del problema. Es importante conocer algunas investigaciones sobre el clima laboral y cómo afecta el manejo físico y mental y la satisfacción de los miembros. Sotelo y Figueroa en el año de 2018 citan que el clima organizacional y su correlación con la calidad del servicio en las instituciones de educación de nivel medio superior expresan que las instituciones deben tomar conciencia de lo importante que es crear y mantener un buen clima organizacional dentro de ella y que de esta manera puedan llevar a marcar una diferencia con otras instituciones en cuanto a brindar un buen servicio de calidad y por ende enfrentar los cambios que en la actualidad exigen las instituciones en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que toda institución debe tener en cuenta la gran importancia que tiene el clima organizacional en el rendimiento de todos los profesores y trabajadores de la institución, ya que es un factor que afecta a la motivación y a la satisfacción. Por su parte también afecta la salud mental de todos los que se encuentran dentro de la institución. Por otro lado tenemos que Arteaga y Pilligua en el año 2019 citan que el clima laboral es un factor clave en el rendimiento productivo de las empresas. Del mismo modo, el clima organizacional influye enormemente en los resultados que están relacionados lógicamente con la producción y la productividad de la organización, en este caso de la institución, donde se debe contar con una comunicación fluida al margen de los niveles de jerarquía y colaboración entre empleados, también la autonomía y el liderazgo con la proyección de los directivos, derivándose consecuentemente resultados prósperos para cualquier organización. Por otro lado, de nuestro segundo momento del proyecto tenemos las bases teóricas. Estas nos indican que el clima organizacional es el ambiente que se genera en una organización, ya sea un factor humano o físico, donde se lleva a cabo las tareas diarias de la organización. Campbell cita en el año 1970 que este se basa en las propiedades del clima organizacional, por lo cual definen como un conjunto de atributos específicos que pueden ser inducidos de la forma en que la organización acuerda con sus miembros. Por otro lado tenemos al autor Schiavenato, que se refiere al clima organizacional como el ambiente interno existente dentro de los miembros de una empresa y está estrechamente relacionado con su grado de motivación. Asimismo, el enfoque de Gestalt sostiene que las personas actúan en el mundo según su percepción o interpretación del mismo, es decir, la percepción del medio tiene gran influencia sobre la acción práctica de las personas. Entonces nos queda claro que el clima organizacional es un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos, motivación y productividad. Evaluándolo se mide la forma como es percibida la verdadera organización, las características del sistema organizacional que generan un determinado clima. Ahora bien, tenemos lo que son los tipos del clima organizacional. Como primer tipo tenemos el clima de tipo autoritario. Este se divide en dos partes: el autoritario explotador y el autoritario paternalista. Como segundo tipo tenemos el clima de tipo participativo. Este también se divide en dos, que serían el participativo consultivo y el participativo en grupo. Una teoría que destacó bastante dentro de la investigación de nuestro proyecto es que Likert en 1960 dice que el clima organizacional es un factor crítico en el éxito de la organización. Este influye en la motivación y en el rendimiento de los empleados y también puede tener un impacto grande en la cultura y la estructura de la organización. Luego de haber sacado esta conclusión, Likert creó una especie de cuestionario cuya función era evaluar el clima organizacional
teniendo en cuenta los siguientes aspectos. El aspecto número 1 sería el método de mando, este sería el más importante. Luego se tomaría en cuenta las características de las fuerzas motivacionales, asimismo las características de los procesos de comunicación y también las características del proceso de influencia. También se tomarían en cuenta las características del proceso de toma de decisiones y por último las características de los procesos de planificación. No puede quedar por fuera también que este influyó mucho en las características de los procesos de control. Ahora bien, el modelo de Likert es utilizado para determinar entonces, número 1, lo que es el ambiente que existe en cada categoría que se mencionó anteriormente. Número 2, que se puede identificar, es el que debe prevalecer de los anteriormente mencionados también. Y número 3, ya serían los cambios que se deben implementar para derivar el perfil organizacional deseado. Tenemos que los roles que cumple el docente. Dice que Ortega en el 2005 señala que un docente que aprende de su propia acción y reflexión debe tener capacidad suficiente para tomar decisiones, siendo un facilitador de los aprendizajes y un mediador entre la organización y el desarrollo de las capacidades de sus estudiantes. ¿Qué quiere decir con esto? Luego de haberlo estudiado bastante, concluimos que el docente debe desarrollar la capacidad como educador, además debe poseer un conocimiento objetivo de los recursos y ambientes institucionales, involucrando acciones de prevención, manejo de herramientas eficaces y comunicación fluida, como las aptitudes motivacionales, asesoramientos técnicos y control de esta. Tenemos también lo que son las bases legales de nuestro proyecto. Tenemos la LOT. La LOT, en el artículo 156 de esta, dice que el trabajo se llevará a cabo en condiciones dignas y seguras que permitan a los trabajadores y trabajadoras el desarrollo de sus potencialidades, capacidad creativa y pleno respeto a sus derechos humanos. Tenemos la otra ley, que sería la LOPSIMAT, que nos indica que en el artículo 53 de la misma dice que los derechos de los trabajadores, estos tendrán derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, y así que garantiza condiciones de seguridad, salud y bienestar adecuadas para los mismos docentes dentro de la institución. Tenemos lo que sería ahora el clima organizacional. El clima organizacional es el ambiente que se genera en una organización, ya sea un factor humano o físico, donde se lleva a cabo las tareas diarias de la organización. La motivación para la institución.